Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, antes de empezar con la clase de hoy, quería aprovechar para darle las gracias a las alumnas que se tomaron la molestia de reenviarme los videos que fueron viendo con el profesor Domingo. Gracias a eso tengo una dimensión más clara de todos los temas que ya fueron enseñados por el profesor y de qué manera además los fue explicando, cuál fue el ritmo y el estilo de trabajo, eh, porque, bueno, tomar un curso ya empezado a mitad de año no es tarea sencilla, por más que uno tenga el programa de estudios y me hayan informado de qué temas vieron y qué temas faltaron dar. Eh, Está buenísimo poder ver de qué manera fue implementando, eh, sobre todo en esta situación tan particular, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias a los que se tomaron esa pequeña molestia. Y bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy. Hoy vamos a ver las tintas para uso textil, ¿sí? Con las que vamos a poder estampar sobre tela. Sé que, bueno, todo el tema de teoría puede ser un poquito aburrido y tedioso, pero no así menos importante, ¿sí? No olvidemos que está perfecto todo el tema de aprender la técnica, pero tenemos que conocer bien los materiales con los que podemos trabajar, sus proporciones, etcétera, porque de eso va a depender también un buen resultado en nuestras impresiones. De todas formas, no se preocupen. Sé que la clase pasada y esta por ahí van a ser un poquitín aburriditas, pero no se preocupen que ya vamos a volver a cuestiones más entretenidas. Em, pero bueno, eso se los dejo para el final del video y algunas cuestiones, algunas consultas que les quiero hacer, se las voy a mandar por audio directamente, así no se hace tan extenso esto, eh, como para ir preparando un poquito el terreno para cosas más entretenidas. Bueno, tintas para uso textil. Dentro de las tintas para uso textil tenemos dos grupos de tinta. Podemos dividirla en dos grupos. Están por un lado las tintas al agua, que como su nombre lo indican, eh, su disolución es en agua y por ende el secado va a ser por evaporación. Y por otro lado tenemos tintas al solvente, que la más comúnmente utilizada es el plastisol. Son tintas que no secan por evaporación de líquido, sino que las tenemos que curar con calor. Vamos a arrancar viendo las tintas al agua. Ustedes ya vieron un poquito una base con el profesor Domingo sobre las tintas al agua. Les habló sobre el carrier y el print catalítico, que son las dos tintas al agua más usadas. Pero cada una tiene su particularidad. El profesor les explicó que tenemos por un lado el print catalítico, catalítico suave, que es una base transparente, y el carrier, que es una base cubritiva. Bueno, ¿qué significa esto? Cuando hablamos de base transparente, a lo que nos referimos es que la tinta va a ser traslúcida, es decir, cuando nosotros estampemos sobre una tela, ya sea una remera o cualquier otra prenda, puede ser un pantalón, se va a ver por debajo de la tinta, por debajo de nuestro estampado, el color de la tela. Por ende, esta tinta de base transparente es recomendada para estampar sobre telas blancas o de colores claros, ¿sí? Un amarillo, un verde clarito, un celestito, pero siempre teniendo en cuenta que si estampamos sobre una tela que no sea blanca, o sea que sea de un color claro, va a influir en el color del estampado que hagamos. Entonces, si nosotros estampamos una figura, un dibujo de color amarillo y nuestra remera fuera de color celeste clarito, el resultado va a ser que nuestra impresión va a quedar de color verde. Todas las tintas para impresión textil
se pueden estampar sobre telas 100% algodón o mezclas de hasta un 30 o 35% con fibras sintéticas. En el caso que nosotros queramos estampar sobre telas sintéticas, vamos a tener que agregar a la tinta un aditivo especial que nos va a permitir utilizar esta tinta sobre telas sintéticas. Pero ese tema lo vamos a tratar más en detalle en la clase, en una próxima clase, donde vamos a hablar de todos los tipos de aditivos que hay para las tintas serigráficas. Como bien les explicó el profesor, tanto el print catalítico como el carrier se pueden comprar en colores ya preparados, que después podemos también mezclar para obtener distintos tonos, o podemos comprar la base de tinta, que si es el print catalítico va a ser una base transparente, por más que cuando abramos la lata o el balde la vamos a ver de color blanco, si la estampáramos así como viene, va a quedar transparente. ¿Sí? La vemos blanca porque está en una gran concentración, pero cuando hacemos una impresión que es una capa muy delgada, va a quedar transparente. Entonces, podemos comprar la base y los pigmentos por separado. De esa forma vamos a ahorrar dinero porque la diferencia de costos es notable. Eh, Podemos comprar un balde de kilo o de 4 kilos de base que nos va a servir para preparar cualquier color y luego podemos comprar un kit de pigmentos que serían los colores básicos primarios, que es el rojo, el amarillo, el azul y también pigmento negro, y de esta forma, teniendo un solo balde de base de tinta, vamos a poder preparar cualquier color a un costo mucho menor que si los compráramos ya preparados. Lo que siempre tenemos que tener en cuenta, no sé si lo dije en el video anterior, si no, esto siempre voy a volver sobre este mismo punto, es que cuando preparemos un color, siempre tengamos a mano donde anotarlo. Un cuadernito, nos podemos hacer un cuadernito donde anotar qué cantidades pusimos de color. ¿Y esto por qué? Supongamos que estamos haciendo un trabajo de mucha cantidad, no lo sé, 50 remeras, por ejemplo. Y hemos preparado una cantidad, calculando más o menos aproximadamente qué cantidad de tinta vamos a necesitar, pero resulta que nos quedamos cortos. Si hemos preparado un color nosotros mismos, vamos a tener que preparar más tinta. Entonces, si no tenemos anotadas las proporciones que hemos puesto de pigmentos, nos va a costar mucho más y quizá no lo vamos a lograr hacer el mismo color para que toda la producción, todo nuestro trabajo, quede con el mismo color. También puede ocurrir que, supongamos, un cliente nos encarga un trabajo de X cantidad de prendas, nosotros lo hacemos, se lo entregamos, el cliente queda súper conforme con la calidad de nuestro trabajo y un año después quiere más. Entonces vamos a tener que volver a reproducir ese color que habíamos hecho. Bueno, teniendo un cuadernito, llevando un cuadernito anotado, prolijo, las combinaciones de colores que hemos hecho para ese cliente, vamos a poder reproducir fácilmente el color y volverle a entregar habiendo hecho el trabajo igual al anterior, sin tener variaciones de color. Esas cositas, esos detalles cuentan mucho a la hora de trabajar con clientes, con pedidos sobre todo. Volviendo a la tinta en sí, ¿sí? Al print catalítico, también conocido como extender, como bien ya les explicó el profesor, tenemos una cantidad máxima de pigmento que le podemos agregar. En este caso, la cantidad máxima es de 40 mililitros por cada kilo de tinta que preparemos. ¿Sí? ¿Qué pasa si le ponemos de más? Lo que va a ocurrir es que se va a producir algo que se le llama sangrado, que es parecido a cuando tenemos un fibrón, por ejemplo, y escribimos sobre un papel muy finito y la tinta como que se corre, se abre, se hace como arañitas. Bueno, se le llama sangrado. ¿Qué ocurre? Si nos pasamos con la cantidad de pigmento,
vamos a estar saturando de más la tinta y entonces todo ese pigmento excedente se va a esparcir por la tela. Entonces vamos a manchar el trabajo. Se va a arruinar porque va a quedar con poca definición y se va a correr el pigmento. También al tratarse de una tinta translúcida, vamos a llamarle, ¿sí? Que la base es transparente, cuando nosotros hagamos una impresión a más de un color, donde tengamos superposición, es decir, supongamos que hicimos una primera impresión en color rojo y luego arriba de esa imprimimos con amarillo, vamos a suponer. Y en algunas partes de nuestro diseño se superpongan los estampados. Bueno, donde haya superposición, al ser una tinta translúcida, lo que va a ocurrir es que también se nos van a mezclar los colores. Entonces, si tenemos por debajo rojo y arriba estampamos con amarillo, donde se crucen los estampados, vamos a ver color naranja. Esto nos puede jugar a favor a la hora de pensar nuestros diseños para estampar, porque si tuviéramos un diseño en el que, por ejemplo, tuviéramos estos tres colores, no necesitaríamos eh, preparar tres chablones. Uno para el color rojo, uno para el naranja y uno para el amarillo. Tranquilamente podríamos hacerlo con dos, uno para el rojo, uno para el amarillo, y armar nuestros negativos teniendo en cuenta dónde se deberían cruzar para que la mezcla nos dé el color naranja. Lo que vamos a tener en cuenta a la hora de imprimirlo, esto es un tema que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo que vamos a tener en cuenta es que en ese caso siempre tenemos que empezar imprimiendo o estampando por los colores claros, es decir, si tuviéramos este caso de rojo, naranja y amarillo, primero estamparíamos el color amarillo, lo dejaríamos secar y luego arriba estamparíamos con el rojo. De esta forma vamos a obtener mejor resultado en la mezcla de los colores. Como ya dijimos en un principio, el secado de esta tinta se produce por evaporación, es decir, con el aire a temperatura ambiente ya la tinta se seca. Ahora bien, si queremos que nuestro estampado sea mucho más duradero y resistente a los lavados, lo que tenemos que hacer, y esto es muy importante, es una vez seca nuestra prenda por completo, hacerle un planchado. Podemos hacerlo con la plancha que tenemos en casa para planchar la ropa. Apoyamos una tela blanca por encima de nuestra prenda ya estampada y a temperatura de algodón con la plancha le pasamos a toda la superficie, vamos y venimos con la plancha durante aproximadamente unos 15-20 segundos. De esta forma lo que vamos a hacer es vulcanizar, se le llama, nuestra tinta. Le vamos a aportar una mejor fijación a la tela, entonces va a quedar un estampado mucho más resistente y duradero. Si tuviéramos a nuestra disposición una plancha de estampado textil, lo que vamos a hacer es efectuar un planchado a 150 grados durante 15 segundos. Por otro lado, esta tinta de base transparente nos va a permitir el uso a la hora de hacer cuatricromía. Este es un tema que también vamos a ver más adelante para poder enseñarlo en detalle, pero se trata de una técnica en la que vamos a poder estampar cualquier color, una imagen, es una técnica que se utiliza principalmente para estampar, para reproducir fotografías o dibujos de muchos detalles y colores, donde no podemos estar haciendo 20 yablones porque la imagen tiene 20 colores distintos. Y si tuviéramos un degradé de colores, no tendríamos forma de hacerlo. Entonces, con la cuatricromía lo que logramos es que por la utilización de 4 colores que son los conocidos como colores proceso, que serían el amarillo, el cian, el magenta y el negro, vamos a obtener por medio de una mezcla óptica, se llama, porque no vamos a estar mezclando las tintas, sino que
a través de puntitos muy chiquitos en el estampado va a dar la ilusión de que los colores se mezclan. Entonces, de esa forma vamos a poder reproducir cualquier color. Bueno, por otro lado tenemos el Carrier, que es una tinta también al agua, pero de base cubritiva. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de ser translúcida, que deje ver el color de la tela que tenemos debajo, esta tinta va a cubrir el color que hay por debajo. Entonces es la tinta ideal para utilizar sobre telas negras o de colores oscuros o de colores claros en los que no queramos que se trasluzca el color de la tela de fondo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esta tinta no es de color blanco, ¿bien? Es una tinta cubritiva. En el archivo que yo les voy a dejar con toda esta información escrita, van a ver que dice que es como un blanco rebajado. Pero de ninguna forma, si estampamos con esta tinta sin agregarle pigmentos, no vamos a tener una impresión de color blanca. ¿Sí? Volviendo a lo mismo que les explicaba con el Printex o Extender, como se trata de una película muy fina de tinta la que se deposita cuando estampamos, el resultado va a ser apenas visible. Para poder estampar con color blanco, lo que vamos a necesitar es una tinta que se llama blanco directo, o podemos hacerlo por la técnica de descarga, que eso también lo vamos a ver dentro de poquito en esta misma clase. También, a diferencia de el Printex o Extender, cuando tengamos superposición de tintas al estampar, lo que va a ocurrir con esta tinta es que no se van a mezclar los colores, porque al ser cubritiva, la que pongamos por encima va a tapar la impresión que quede por debajo. En cuanto a la proporción de pigmentos, como ya lo había explicado el profesor Domingo, esta tinta tiene un máximo más elevado respecto al Printex. En este caso vamos a utilizar el doble de cantidad de pigmentos que con la base transparente Printex o Extender. Entonces vamos a poder agregar hasta 80 mililitros de pigmento por kilo de base. Como ya les mencioné, el secado es por evaporación y luego tenemos que, una vez seca la tinta, tenemos que vulcanizarla ya sea con plancha o con estampadora a temperatura de algodón o 150 grados durante 15 a 20 segundos para darle mayor dureza y resistencia a nuestro estampado. Tanto para la base transparente como para la base cubritiva, la limpieza de materiales y del shablón la vamos a hacer con agua corriente. Eso es lo bueno, también no vamos a tener que estar gastando mucho en solventes. Y en el caso que durante nuestro trabajo se nos hubiese secado tinta en la tela del shablón, o sea que nos estuviese obturando la imagen, ahí sí, en ese caso vamos a necesitar un poquito de diluyente para poder aflojar la tinta, luego limpiar, enjuagar bien y podemos seguir trabajando. Una consideración que tenemos que tener con respecto a las tintas al agua es que como se secan por evaporación, nos va a ocurrir que la tinta, dependiendo de la temperatura ambiente que tengamos, de la época del año, etc., va a ocurrir que de a poquito se nos va a ir poniendo más espesa porque se va a ir secando. Entonces, una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que cada vez que hacemos una pasada con la manigueta para estampar y levantamos el shablón, tenemos que volver a cubrir toda la superficie de nuestro diseño con una capa de tinta, para que de esa manera la tinta que haya quedado en la tela del shablón no se nos seque. Entonces, de esa forma nos va a dar tiempo de retirar la prenda que ya estampamos, colocar una nueva, o en el caso de que estuviésemos trabajando
en serie una gran cantidad, ya sea con el pulpo o calecita de estampado o en una mesa lineal donde tengamos varias prendas puestas al mismo tiempo, nos va a dar el tiempo de cambiar a la siguiente prenda que ya tenemos previamente preparada, ubicar todo y volver a hacer una pasada con la manigueta para estampar la siguiente prenda. Bien, ahora, ¿qué pasa si quisiéramos estampar en color blanco sobre una tela negra o de cualquier color? Bueno, en ese caso lo que vamos a necesitar es una tinta que se llama blanco cubritivo, que hay una gran variedad, pero la que nosotros más recomendamos es el A80. O sea, tenemos por ejemplo A75, A80, A84, pero la más recomendable es la A80 porque de todas las tintas blanco directo es la que tiene mejor elasticidad. Entonces eso nos va a permitir estampar sobre una mayor variedad de telas sin tener que estar comprando muchas tintas blancas. Ya con la A80 es más que suficiente. Y también se le puede adicionar pigmentos. Este, pero ya en este caso lo que vamos a lograr son colores muy claritos, porque es estar agregándole color a una tinta blanca. Entonces, donde necesitáramos hacer un tono muy clarito pastel, podemos agregarle al blanco directo pigmento. El resto de las propiedades de esta tinta es igual a las demás tintas textiles, al agua. Se seca por evaporación, luego debemos hacer el vulcanizado o curado con plancha. Y la limpieza la vamos a hacer con agua nada más. Y lo mismo que con las otras tintas, en el caso de que se nos secara sobre la tela del chablón donde tenemos nuestra figura que estampamos, vamos a limpiar con un poquito de diluyente. Otra manera que tenemos para estampar en color blanco es con tinta corrosiva, que también se conoce como descarga o discharge. La técnica con esta tinta ya es un poco más compleja, pero tiene su particularidad. ¿En qué consiste? Esta es una tinta que no va a dar una capa de impresión sobre la tela, sino que lo que va a ocurrir es que por una reacción química que la vamos a activar con calor, va a producir un efecto similar al de la lavandina. Es decir, se va a, entre comillas, comer el pigmento de la tela que tenemos. Entonces, ¿en dónde reside la diferencia con el resto de las tintas? En que al realizar el blanco con esta técnica, vamos a tener lo que se conoce como tacto cero. Es decir, siempre que estampamos sobre una tela, ya sea con tintas al agua, al solvente, etc., nos va a quedar una película muy fina de tinta sobre la tela y nos va a dar la sensación como medio como plastificado nuestra impresión. En cambio, con la técnica de corrosivo o descarga, lo que va a ocurrir es que como no le vamos a estar haciendo una película de tinta por encima de la tela, lo que se va a sentir es directamente la tela, como si no tuviera nada, como si no tuviera ninguna tinta arriba. Se va a sentir directamente al tacto la misma tela, pero con el diseño que le hayamos estampado. Esta tinta está formada por dos componentes, una que es la base, que es al agua, y un polvo que es el activador. Lo que debemos hacer al momento de trabajarla es mezclarla, la base con el polvo, y luego podemos estamparlo, imprimir como con cualquier otra tinta, y a continuación lo que debemos hacer es aplicarle calor, que puede ser por horno de secado, que es un tipo de horno especial para serigrafía, que el funcionamiento es similar al de las estufitas de cuarzo, esas que son a velitas, pero de mucha mayor potencia. Entonces por medio del calor va a activar la reacción química. Por eso les decía que la tinta,
La técnica con esta tinta es un poco más compleja porque ya requiere de tener ciertos elementos que son un poquito más caros, o sea que tenemos que ponernos en un gasto un poco más considerable a la hora de realizar esta técnica. Es una tinta que no se diluye, se utiliza como viene y también nos permite agregarle pigmentos. En este caso podemos agregar hasta un 4% de pigmento. Eh, entonces, ¿qué va a ocurrir? Al imprimir con esta tinta y más agregado de pigmentos, cuando activemos la reacción química, va a comerse el color de la tela y va a quedar fijado el pigmento sobre el área donde imprimimos. Entonces vamos a tener un estampado donde, eh, sin importar el color que le hagamos, no va a tener ningún relieve sobre la superficie de la tela ya estampada. Bueno, hasta acá cubrimos las tintas con base al agua. Ahora vamos a ver las tintas al solvente. Las tintas al solvente son las conocidas como plastisoles. Son tintas que al estar formuladas con solvente y no con base al agua, no se secan por evaporación, sino que tenemos que secarlas con calor, que en este caso se hace entre 145 y 165 grados con el horno serigráfico, el mismo que les mencioné para las tintas corrosivas. Son tintas que nos van a dar una impresión de gran definición, son las más utilizadas para trabajos de cuatricromía y colores muy brillantes, muy nítidos. Además son tintas muy cubritivas, entonces nos van a permitir estampar tanto sobre telas claras como oscuras y las tenemos que utilizar en telas de algodón, 100% algodón, o en mezclas de hasta 30-35% con telas sintéticas. No requieren diluyentes, ¿sí? Básicamente no es necesario agregarles ningún tipo de aditivo, se usa como vienen. Eh, y justamente al no secarse con el aire, como con las tintas al agua, nos va a permitir trabajar durante mayor cantidad de tiempo sin el riesgo de que la tinta se nos seque en el shablón y se nos tape la imagen. Entonces, en este caso, ya no sería necesario tener que cubrir el shablón, cubrir nuestra imagen entre cada impresión para evitar que la tinta se seque, porque esta tinta no se nos va a secar. De hecho, podríamos dejar la tinta arriba del shablón o en el frasco donde la preparamos destapada durante días sin que se nos seque. Para la limpieza del shablón, manigueta y cualquier otro elemento, una vez que hayamos terminado el trabajo, simplemente con aguarrás de buena calidad podemos limpiarla. De hecho, no es recomendable ningún otro tipo de solvente. Simplemente aguarrás, pero sí tiene que ser un aguarrás de buena calidad. Si estampamos sobre telas negras o de colores muy oscuros, siempre es recomendable dar una primera impresión en blanco para realzar los colores y evitar que se transparente el color de la tela por debajo. O la otra opción es darle más de una pasada. El problema que vamos a tener con esto es que cuantas más pasadas les demos, más gruesa va a ser la capa de tinta que tengamos sobre la tela y más va a dar la sensación plastificada sobre la tela. Por otro lado tenemos los plastisoles proceso, que son, a diferencia del resto de las tintas plastisol, eh, se presentan formulados a base de pigmentos translúcidos. Esto nos va a permitir, cuando nos referimos a proceso, es que vamos a hacer impresiones por cuatricromía. Entonces, para que se produzca esta mezcla óptica de los colores, la tinta tiene que ser translúcida. Con lo cual, en este caso sí vamos a tener que dar una capa blanca por debajo de nuestro estampado, que la podemos hacer ya sea con plastisol blanco o con corrosivo,
que es una técnica muy utilizada. Van a poder encontrar, si buscan en YouTube, van a ver muchas personas, muchos serigrafistas que prefieren hacer la base blanca por corrosión y luego la cuatricromía con los plastisoles para de esta forma no tener tantas capas de tinta y nuevamente no caer en esa sensación plastificada sobre la tela. Respecto a las propiedades de esta tinta, son las mismas que para los plastisoles comunes. No necesitan diluyentes, no se secan por aire, sino que se secan por calor. Para la limpieza, lo mismo, con aguarrás de buena calidad podemos limpiar todos los elementos. Bueno, hasta acá la clase de hoy. No lo quiero hacer más extenso para no matarlos de aburrimiento. En los archivos que les dejo para que se puedan descargar o ver en línea, como la clase pasada, van a encontrar información un poquito más detallada. Quise ser lo más breve y conciso posible en la explicación para que no se aburran tanto. Cualquier duda, consulta que tengan, por favor, manden mensajes al grupo, así podemos compartir la información entre todos. Y si tuvieron algún inconveniente para descargar el archivo, avísenme, porque creo que detecté un problemita en la configuración y bueno, creo que lo modifiqué. Avísenme si pudieron descargarlo y si no, lo vuelvo a revisar, así todos pueden tener el material. Bueno, y ahora sí, como les dije al principio de la clase de hoy, para la próxima clase vamos a volver un poquito a la práctica, vamos a dejar un poquito de lado la teoría, así no nos aburrimos tanto, pero no se pongan contentos que todavía tenemos mucha teoría para ver. Tenemos que ver, a ver qué tenemos por acá. Tenemos que ver tintas especiales, eso va a estar bueno porque tenemos tintas con efecto glitter, tenemos perladas, tenemos con relieve, fluo. Hay un montón de tintas que están muy buenas para el estampado textil. Y vamos a ver yo le digo la teoría, pero vamos a ver la descripción de todas estas tintas, sus usos, proporciones, etcétera. O sea, nos vamos a aburrir de vuelta, no se preocupen, tenemos temas aburridos para seguir hablando, pero para la próxima clase sí, vamos a volver un poquito a la diversión, a hacer algo divertido. No les quiero adelantar mucho porque todavía estoy preparando algunas cositas, estoy haciendo algunas pruebas, tratando de adaptar algunas partes técnicas para que ustedes las puedan reproducir en sus casas sin grandes gastos, haciéndolo con cosas que por ahí tengan en sus casas. Lo que sí les pido es que los que no pudieron hacer nada todavía, los que no pudieron practicar, les pido que hagan el esfuercito, que traten de hacerse un chablón, aunque sea un chablón económico, con tela de wall, con maderas que tengan en casa. El profesor Sebastián les explicó realmente muy bien distintas formas en que pueden construir un chablón casero sin grandes gastos, sobre todo sin necesidad de tener que estar comprando una tela de serigrafía, ¿sí? Con tela de wall, de cortinas, pueden hacerse un chablón, aunque sea para práctica, ¿sí? Ya no para trabajos profesionales, para la venta, pero sí les va a resultar muy bueno para practicar. Les pido que traten de hacer el esfuercito de hacerse uno y luego lo que sean tintas, si ustedes no pueden comprar, no se hagan problema. Podemos acordar un día para encontrarnos en la puerta de la iglesia de Padua, por ejemplo, que es donde tenemos el aula. Y sin ningún problema yo puedo acercarme y les llevo un poco de tinta a cada uno para que ustedes puedan practicar en su casa. La idea es que no se queden solamente con la teoría, que puedan practicarlo. Por eso les insisto con esto y les voy a seguir insistiendo para que ustedes se hagan un chablón casero y así puedan practicar en casa. Les mando un saludo a todos y nos vemos de vuelta el jueves.